pedacinho de paraíso abaixo da linha que divide o mundo. Líder absoluto em qualquer estatística de qualidade de vida do continente. A tradução perfeita de um lugar civilizado, cordial. Pode estar em um nome: Uruguai. Olhando Montevidéu, é difícil crer que algumas das mais sinistras páginas da América foram escritas ali. E que o país já liderou um outro ranking de triste recordação. Eu não quero identificar meu país com uma imensa câmara de torturas, como foi o Uruguai naqueles anos. Na verdade, a proporção de desaparecidos, por exemplo, na Argentina, foi muito maior do que no Uruguai. O roubo de bebês, de nenés, também foi muito maior na Argentina do que no Uruguai. E até os mortos que caíram fuzilados no Chile também foram bem mais do que no Uruguai. Mas o Uruguai foi o campeão sul-americano da tortura. Esse país chegou até a maior proporção, a proporção mais alta de torturados de toda a América do Sul. O golpe militar de 1973 abriu as portas para esses tempos de trevas. Mais uma vez, o regime militar brasileiro era cúmplice no assalto à normalidade constitucional de um vizinho. E no banho de sangue. No diminuto e pacato país, com seus 3 milhões de habitantes, o terror se propagou como fogo. Yo creo que en Uruguay había un clima de terror, de miedo, que estaba centrado básicamente en todo lo que eran las actas institucionales, la persecución de empleados públicos, la destrucción de la educación. O sea, si era sospechado de tener algún tipo de vinculación con la izquierda, te echaban del trabajo, la gente tenía muchísimo miedo. Entonces, en realidad es un clima de terror. Esta es una sociedad pequeña, entonces un clima de terror y la tortura sistemática y la cárcel prolongada tiene un efecto sobre el conjunto de la población, porque en realidad la mayoría de la gente tenía un familiar preso, un conocido, un vecino, una vecina. Entonces, todo eso operaba como un sistema de control y de poder. En teoría, segundo os militares donos do poder naqueles anos, a tortura servia para arrancar informações que eram fundamentais na luta contra a subversão, ou contra o que eles chamavam de subversão, que era, na realidade, o legítimo direito do povo a se rebelar contra um poder autoritário que não tinha nascido de eleições livres, limpas, que era fruto de um golpe de Estado, ou de vários golpes de Estado. E então, aí a tortura demonstrou uma considerável eficácia para semear o medo, como uma máquina de produzir medo. A tortura não era útil para multiplicar a informação. Não, mentira. Mas era útil para multiplicar o medo. La impunidad se sostiene porque hay un sistema de impunidad, porque la impunidad no es algo individual, ¿no? Es decir, es algo colectivo. Entonces, existe impunidad y ellos pueden mentir descaradamente justamente porque están protegidos por ese sistema de impunidad. Porque também uma chave do sucesso da tortura e do crime é que tem que ser, estão obrigados a ser indiscriminados. Se só fossem alvos ou salvos os militantes revolucionários, caras que têm intenções de mudanças radicais da sociedade, guerreiros da luta contra a injustiça, aí a tortura e o crime já não são eficientes. Para ser eficientes, tem que atacar a qualquer um e em qualquer lugar. Aí é que o medo pode ser semeado, o pânico. Eu posso ser a vítima da manhã.
O relato a seguir é definitivo para entendermos o legado de uma era de terror. Eu me lembro que eu, estando no exílio, na Catalunha, na Espanha, eu recebia muitas cartas anônimas que não tinha remetente, por razões óbvias. E uma das cartas que não esqueci jamais dizia: você não pode nem imaginar o que é o Uruguai de agora. Essa é a capital do medo. É incrível, Eduardo, é terrível. Estamos obrigados a mentir ou a calar. Ou você cala a boca ou você mente. E então a mentira se está convertindo na linguagem cotidiana de todo mundo. Porque ninguém pode dizer o que de verdade pensa. Nesse reino da mentira, a tortura desempenhou um papel fundamental. E uma das cartas dizia: se acostumar a viver mentindo é muito difícil, é muito duro. Mas bem pior do que mentir é ensinar a mentir. E eu tenho 3 filhos. Eu nunca esqueci essa carta, que é o resumo melhor do que foi aquele período no meu país. Às vezes, as coisas mais simples, uma carta anônima, breve, brevíssima, continha tudo que você queira saber o que foi aquela época horrorosa. Yo tengo 2 hijos, mi hijo tiene 41 años y recién el año pasado por primera vez pudo hablar en público del secuestro. Él era un niño, tenía 8 años, vivió una experiencia sumamente traumática que le afectó su vida por muchos años. Alastrava-se o medo. Torturava-se indiscriminadamente. Vidas no auge se perdiam. Seguindo o receituário de todas as ditaduras do continente, o futebol estava tomado por militares em seus postos chaves. Y el fútbol era un lugar de pasión. Mucho más cuando la política, la otra pasión uruguaya, estaba recortada, casi hasta la extinción. Entonces, los militares estuvieron muy cerca del fútbol. Incluso, en más de una oportunidad, hubo militares dirigiendo la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y hubo militares que se entreveraban en lugares claves de la organización del fútbol del interior. Estaban muy cerca del fútbol. Y a veces amagaron incluso con intervenir el fútbol. No fue una época particularmente gloriosa. Ellos llevaron adelante una política muy represiva que en un país pequeño y en un país con mucha red gregaria les daba un enorme poder de represión casi totalitaria, más allá de las dificultades conceptuales de la palabra. Es decir, ellos, por ejemplo, vetaban personas de izquierda en las elecciones de clubes de barrio. Intervenían en elecciones de los clubes de primera división y en general, lograban desafectar de cualquier posibilidad de estar en una dirigencia a una figura que hubiera tenido algún rol en la izquierda. Nesse cenário de chumbo, ocorre uma improvável página de resistência. Uma das mais belas e pouco conhecidas histórias do futebol. O título nacional do Defensor Sporting Clube, em 1976. A partir del año 75 y hasta el año 78-79, la dictadura que se había iniciado en el año 73, a partir de esos años lleva la práctica del terrorismo de Estado a sus niveles más profundos. En el marco de la Operación Cóndor, la desaparición forzada, la tortura, la detención, el Uruguay llegó a tener, el récord de detenidos políticos por población. En el año 76 estaba en pleno curso la Operación Cóndor. Es en ese contexto que se ubica la aventura de Defensor. Yo jugaba en Defensor desde el año 73
Para mí esos años fueron realmente años terribles, coincidió con la dictadura, coincidió con la muerte de mis padres y coincidió con el exilio de mi hermano mayor, que además murió en el exilio. Y realmente la experiencia de jugar en Defensor en aquellos años fue para mí un oasis, ¿no? Era realmente un oasis en medio de una situación tan conflictiva, tan negadora de la libertad. Entonces no tenía la cabeza para estar pensando, imagínate tú a los 14, 15 años estar pensando en todas las cosas que están sucediendo. Pero del punto de vista deportivo para mí fue magnífico porque de muy jovencito yo ya estuve en los planteles principales de los equipos. Fíjate que yo empiezo ahí en Defensor, estoy en primera división. Y en el año 76 se dio una experiencia única. Desde la inauguración del profesionalismo en el Uruguay, el campeonato uruguayo siempre había sido ganado por Peñarol y Nacional. Y en el año 76 retorna a la dirección técnica de Defensor José Ricardo de León, el profesor José Ricardo de León. Un avanzado en materia táctica, un hombre de izquierda, un hombre con un dominio del manejo de los grupos humanos, una gran figura, que logró conformar en un club como Defensor un plantel, un colectivo con el objetivo que parecía quimérico de ganar. De ganar por primera vez un equipo de los llamados chicos, ganar el campeonato uruguayo, en ese contexto. Era un entrenador que en su momento como que revolucionó aquí el fútbol y hizo algo que en Uruguay nunca se había hecho, porque toda la vida el fútbol uruguayo se caracterizó por zonas muy cerradas defensivamente y jugar de contragolpe. Y él aquí vino con algo totalmente novedoso y Defensor salía y hacía el pressing en la salida del equipo contrario. Y el equipo, la defensa estaba plantada en la mitad de la cancha y te presionaba en todos lados. Lo que más costó fue que esa velocidad que se tenía para presionar y toda esa agresividad que se tenía a la hora de la marca, cuando recuperabas el balón, seguías jugando a la misma velocidad, en vez de ponerle la pausa, empezar a tocar, a buscar, si no salía la jugada por un lado, comenzar a girar la pelota, no, era todo al mismo ritmo y eso fue lo que llevó un tiempo de adaptación, pero sin duda que fue que él revolucionó en ese momento el fútbol, ¿verdad? Fue una especie de salvando las distancias de lo que fue ahora el Barcelona allá en España, ¿no? Y se da allí una aventura, yo la califico de aventura realmente extraordinaria, que yo pude vivir desde la integración al plantel, en donde Defensor poco a poco fue peleando el campeonato y en determinado momento, aquello que había sido un objetivo utópico comenzó a conformarse como realidad. Y allí el cruce entre política y fútbol jugaba. La política estaba absolutamente negada, los espacios políticos eran mínimos, había una privatización de lo político. Y en ese escenario, los vínculos tradicionales del fútbol y de la política en Uruguay, jugaban su rol. De León era un hombre que había sido vetado como director técnico de la selección uruguaya por su condición de hombre de izquierda. Tenía a su hermano preso. Pero además en Defensor había otros jugadores que también eran de izquierda. Pedro Grafiña, por ejemplo, a quien la dictadura en el año 77 le sacaría, cuando Defensor tiene que viajar a Buenos Aires para jugar la Libertadores contra Boca y River, le sacó el pasaporte y le impidió viajar, porque tenía antecedentes como hombre de izquierda, como hombre del Partido Comunista. Y muchos jóvenes que por entonces jugábamos en Defensor, teníamos familiares. Un jugador de Defensor en un momento manda saludos a un hermano o a un cuñado que estaba preso, inmediatamente lo van a buscar al vestuario, lo llevan a hacer una especie de interrogatorio. Y recuerdo muy enfáticamente que
el hecho que terminó de simbolizar ese vínculo entre fútbol y política en el peor momento de la dictadura, con un tercero que venía a cometer la rebeldía de triunfar sobre los poderosos, es que en el momento de dar la vuelta olímpica, y ustedes deben recordar que la vuelta olímpica es una invención uruguaya de las Olimpiadas del año 24, ya por decisión del plantel, la vuelta olímpica se hace al revés. Son hechos históricos, porque el día que cambia la historia, el equipo da la vuelta olímpica. Esa idea de dar la vuelta olímpica al revés, hacia la izquierda, decisión que ya había sido tomada por el plantel, era de alguna manera el símbolo de que la historia se podía cambiar. Y el símbolo de Defensor fue un símbolo que en aquella noche oscura de la dictadura, para muchos, foi também uma expressão de liberdade. Não bastasse a presença de um homem com ideias de esquerda no comando, a emblemática ideia do pequeno que desafia os poderosos formou a mística do Defensor naquele ano. Os jogos no acanhado estádio de Punta Carretas transformam-se em atos de resistência. E para pintar definitivamente o uniforme da oposição com o violeta do Defensor, a equipe conquista o até então impensável título. Las expresiones políticas, en general, pero particularmente las de izquierda, quedaban reducidas a expresiones muy privadas. Y entonces en el plantel, por ejemplo, yo recuerdo que a escondidas escuchábamos a Citarrosa, que las charlas técnicas de José Ricardo de León eran emblemas en donde no tenía por qué nombrar, pero allí habían ideas contrarias a las ideas que se estaban defendiendo por parte de la dictadura. Entonces eso llevó a que Defensor simbolizara en un momento muy represivo una contestación. Y eso generó que mucha gente encontrara en los partidos de Defensor, que siempre jugaba a estadio lleno en aquellos años, como un espacio de rebeldía. Y era como un pequeño foco de resistencia ser hincha de Defensor o hinchar por Defensor en ese campeonato. La enorme mayoría de la población, pero sobre todo la enorme mayoría de los militares, eran de Peñarol y de Nacional. Incluso habían estado muy firmes en el veto a José Ricardo de León, que era por lejos el mejor técnico uruguayo, para que de León dirigiera la selección uruguaya en el año 74, ya en plena dictadura. En ese contexto se presumía de que en Defensor había gente de izquierda. Pero si faltaba algo para confirmar eso, que era una idea general, bueno, un compañero de los juveniles que en el segundo partido jugó de titular, le llamaban gol y medio porque le habían hecho un penal y había hecho un gol. Cuando lo reportean después del partido, le dedica el gol a su hermano y a sus compañeros de Libertad. Eso le creó a Julio Filippini problemas. No fueron mayores, pero ratificó un poco esa idea. Por otra parte, la directiva de Defensor estaba comandada por los hermanos Francini, en particular por Julio César Francini, que era el presidente, el ingeniero, almirante Julio César Francini. Un hombre de ideas democráticas que en febrero del año 73, cuando tiene lugar el primer episodio de desacato del ejército, de las Fuerzas Armadas contra el poder civil, tuvo una actuación absolutamente constitucionalista, que incluso llegó a defender en el plano de las armas, junto con sus compañeros de la Armada. Yo recuerdo que de León insistía mucho en esas imágenes. Defensor es la rebeldía. Y para todos nosotros, algunos lo traducíamos ideológicamente, otros no, pero todos podíamos encontrarnos en esa idea de que de alguna manera estábamos torciendo una historia, e estávamos generando uma señal de rebeldia. A rebeldia do Defensor teve seu preço. Em diferentes momentos, os personagens daquela saga foram perseguidos e penalizados pela ditadura, mas sobreviveram ao tempo e vivem na mística da camisa violeta. Eu he podido ver
los archivos represivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, de la Policía de Montevideo, y bueno, ahí hay rastros en donde se observa que la actitud represora es una actitud que no solamente está en el campo de la actividad política, de la actividad sindical, los huecos que había, sino que hay seguimientos a instituciones y que más de una vez las instituciones deportivas o sociales eran seguidas. Yo, por ejemplo, fue allí en donde identifiqué la acción de la DNI en ocasión del retiro del pasaporte a Pedro Grafiña. Pedro Grafiña no pudo viajar. Imagínate lo que eso significa. Defensor era el campeón uruguayo, estaba viajando a Buenos Aires para jugar con Boca y River, y un jugador fundamental, titular, le impiden viajar y le retiran el pasaporte. Bueno, eso estaba cuando ha salido campeón en democracia, ha vuelto a dar la vuelta olímpica al revés. Lo cual es expresión de una tradición. Las tradiciones también son inventadas, como diría Hobsbawm. Y el invento extraordinario de esa tradición, que tanto tenía que ver con un grupo y sobre todo con un maestro que en un momento determinado inspiró una aventura deportiva, pero que tenía que ver tanto con la respuesta a un momento muy duro de la historia uruguaya. O ano do título do Defensor foi particularmente duro para os uruguaios. O golpe militar argentino inaugurou uma caçada humana aos exilados que haviam deixado o Uruguai em 1973. Dezenas de repressores uruguaios se deslocaram para o país vizinho, numa das mais efetivas ações da Operação Condor. Numa pacata rua de Buenos Aires se instalou um centro de terror. Disfarçada de oficina, recebeu dezenas de uruguaios. Os gritos dos torturados eram abafados pelo barulho do trem que até hoje passa por ali. Dispensando o capuz e o pudor de ser reconhecido, o coronel uruguaio Manuel Cordeiro reencontrava na capital portenha algumas de suas vítimas em prisões uruguaias. Dezenas saíram para os voos da morte, jogadas no Rio da Prata para nunca mais voltar. Dali também saíram crianças filhos de uruguaios como Mariana Zaffaroni e Mariana Guelman, distribuídas como butim de guerra. Macarena, ou da Zaffaroni, Mariana também, e de muitos mais, são como metáforas perfeitas do que foi, na verdade, o período da ditadura para muitas pessoas que não conseguiam explicar o que acontecia dentro delas e que tempos depois podem começar a se reinventar e a ver como que se arma esse quebra-cabeças, assim, os pedacinhos da memória rota, da memória quebrada, né? Diante da contrassenha Sésamo, a porta metálica da oficina Orlete se abria. Entre chassis e motores de fachada, torturadores argentinos, uruguaios, chilenos e brasileiros se dedicavam com precisão de linha de montagem ao genocídio. Foi a face mais visível da Operação Condor, a multinacional do terror. Foi o único mercado comum que funcionou bem até agora. Aquele outro mercado comum foi um mercado comum do terror, o mercado comum da morte, que funcionou com eficácia militar. O terror seguia deixando marcas no Uruguai, que seguia recordista em tortura. Convictos e orgulhosos com a obra em curso, os militares decidem exibir sua força no ano de 1980. Um plebiscito entre o sim e o não para legitimar o governo nascido do golpe. E um mês depois, um mundialito de futebol para ostentar ao mundo a vitória e o poder.
com direito à presença dos países campeões do mundo de todos os tempos. Se arma esta Copa de Campeones del Mundo, sucede que existe un plebiscito, que se iba a votar por el sí y el no a la continuación de la dictadura. Entonces, la relación se dio prácticamente sola. Una cosa sucede en noviembre y la otra en diciembre. Entonces, todo el esquema de reuniones, tanto organizativas para el Mundialito como para el plebiscito, se van dando paralelamente, hasta integradamente, los mismos personajes. Es un fenómeno muy interesante, ¿no?, el que sucede en ese momento en Uruguay, porque sí había mucho miedo y sí había una sociedad controlada, básicamente por el mecanismo de la tortura y del terror, pero también una sociedad que preservaba sus valores democráticos en el ámbito doméstico. Y me parece, bueno, interesante, ¿no? Eso que pasó en el 80 fue un golpe que se le dio a la dictadura y que es la que propicia después, muy lentamente, el camino de apertura, ¿no? Ellos estaban absolutamente seguros que en el plebiscito de reforma constitucional de noviembre la propuesta de la dictadura iba a triunfar. Y luego el Mundialito se celebraba finales de diciembre, comienzos de enero. Los tiempos daban perfecto para que, bueno, el Uruguay se reintegrara al mundo mostrando un país nuevo, un país que le había dicho sí al nuevo régimen. Ellos hablaban de la nueva república, que de república no tenía nada, vinculado con un gran acto deportivo que, por otra parte, registraba la idea de un Uruguay que volvía a estar entre los campeones y que eventualmente podía llegar a ganar. Y timing, porque deberían haber hecho antes el Mundialito. Y después el plebiscito. Es otra cosa que es increíble que lo hayan hecho de esa manera. Los militares no se lo esperaban, porque también es cierto de que el terror convence a la gente de que es legítima su poder, y en realidad su poder es un poder que está construido solo sobre la base del terror. Si el terror no existe, el poder no existe, y creo que eso le pasó a la dictadura uruguaya, ¿no?, que ellos se enfrentaron en 1980 en el plebiscito, cuando quisieron reformar la Constitución para legitimar la dictadura, que no encontraron el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí la gente empezó a perder el miedo y empezó a salir a la calle y a manifestarse de alguna manera, que después en el año 83 termina iniciando el proceso de apertura democrática, ¿no? Información oficial proporcionada del Ministerio del Interior a la hora 1:15, la diferencia a favor del no es de 183.540. Perdido o plebiscito contra todos os prognósticos da ditadura, era preciso capitalizar as vitórias do Mundialito. Todas as promessas possíveis são feitas aos jogadores. Yo creo que podían haber parado el Mundialito, pero era tan poco los que le quedaba entre que perdieron el plebiscito y el Mundialito que no les daba para nada, no les dio para frenarlo. Había 1.300 periodistas acreditados. Y yo veía que primero nos ofrecieron un premio por ganar el campeonato. Y un par de cosas que nosotros habíamos pedido, ellos nos daban. Y yo era de los más jóvenes, entonces recuerdo que agarro. Le digo a Rodolfo Rodríguez, Rodolfo, que era el capitán, le digo a Rodolfo. Y a Cascarilla Morales, que jugaba por la punta. Cascarilla Morales fue jugador de la selección de Uruguay, jugó en Nacional, campeón de América y del mundo, que era el más grande de todo el plantel. Le digo, estos nos dan todo lo que nosotros pedimos. Le digo, me dice, vamos a pedirle más plata, más grana. Y sí, vamos, le pedimos más plata. Sí. Entonces se me ocurre, le digo, vamos a pedirle más. Le digo, vamos a pedirle que no todo es la plata, que queremos tener otra cosa, algo que nos quede y que nosotros lo miremos, y esto nos quedó del Mundialito, de la Copa de Oro.
Entonces les pedimos un auto para cada uno, un carro para cada uno. Y bueno, dijeron que lo iban a estudiar. Nós tínhamos todos, realmente, lo que nos pedíamos, nós tínhamos. Teníamos pasaporte para todo. No, podíamos hacer cualquier cosa, ¿no? En esos 10, 12, 15 días que duró o Mundialito, acho que o povo esqueceu muita coisa. Para mí estou conforme, fico feliz de poder ter colaborado eso ahí. Vos ibas al estadio, el estadio lotado, así lleno. Entonces, todo el mundo, Uruguay, te queremos ver campeón. Afuera subía el combustible, subían los alimentos, nada, y estaba todo el mundo con la cabeza Uruguay, estaba todo el mundo distraído en lo que estábamos haciendo nosotros. Y por fuera la cosa estaba difícil, ¿viste? Entonces era lo que yo decía, en ese momento fuimos como unos payasos de lujo. Aquí un monte de pessoas cuestiona que o Mundialito foi inventado para distrair o povo, mas eu prefiro, como já falei, eu prefiro isso aí que outra coisa, entendeu? Payasos de lujo, entonces claro que se pongan. Eu discrepo com o Fernando, sou amigo dele, mas discrepo com isso aí, não? Porque eu, pessoalmente, Rodolfo, eu nunca me senti como payaso. Se eu tivesse me sentido como payaso, não estava lá, certeza. Isso. Que me conheceu e me conhece agora, sabe que eu não me prestaria para esse tipo de coisa. Eu, e sei que um monte de colegas meus também não. Nós estávamos aí para ganhar, era nosso trabalho, entendeu? E ninguém botou para dentro do plantel ideais políticos, não existia, entendeu? E se alguém se sentiu usado, o fato de ficar, você está sendo cómplice de uma coisa que não va com sua maneira de pensar. ¿No? Yo estaba en la banca, la final contra Brasil. 1-0, gol de Uruguay. Creo que fue el primer gol, fue de Barrios, me parece. Bueno, entonces yo estaba sentado al lado de Máspoli, de Roque, que dicho sea de paso, después fue técnico mío en Peñarol, fue como un padre para mí, un tipo excepcional. Y yo estaba sentado al lado de él porque Roque tenía una voz muy ronca, entonces a él le costaba gritar. Entonces cualquier cosa él me decía a mí, yo me paraba y gritaba. Yo con mi voz gruesa y todo eso, yo gritaba para la cancha. Entonces 1-0 Uruguay, 1-0 Uruguay, 1-0 Uruguay. De repente yo miro así y veo salir por el túnel en el estadio un tipo, un militar. Todo era un edecán de los comandantes en jefe, todo uniformado así. O sea, estaban, porque los comandantes en jefe estaban en el pueblo de las tres armas, de la naval, de la Fuerza Aérea y del Ejército, estaban ahí. Entonces se acerca y viene y me dice, avisale a Máspoli, porque Máspoli estaba ahí. Y yo lo quedo mirando y le hago así al tipo. Me dice, Alves, dice, avísele a Máspoli que mandan decir los comandantes que lo del auto está. Que lo del auto, el premio del auto estaba para que nos avisara a todos. En eso, penal a favor de Brasil, gol de Sócrates. Entonces, no te puedo decir las cosas que le dijo Máspoli al tipo, digo, porque justo en el momento que nos viene a decir eso, penal a favor de Brasil. Fue una, como decimos acá, mufalleta, no me lembro como era la que si mala suerte, ¿viste? Bueno, después se dio, el partido terminó 2-1 y nosotros nos quedamos con un auto que, dicho sea de paso, el auto fue una libre importación que nos hicieron de Brasil. Pasaron muchas cosas después. Yo no sé si tú recordás, si tú te lembrás que De León se saca la camiseta celeste y queda con la de Gremio abajo. Entonces, ¿qué hiciste, Hugo? ¿Sabés cómo están? Le decían los muchachos. Entonces, para De León no hubo auto. Entonces, como los comandantes en jefe se enojaron con Hugo de León, por eso, y dijeron que para De León no había auto porque se había sacado la camiseta de Uruguay y se había quedado con la de Gremio abajo, porque el pase de él se había hecho unos días antes para Gremio. Entonces, ¿qué hicieron para arreglar eso? No.
todos los jugadores que juegan en el exterior no tienen auto. Entonces ahí entraban Hugo de León, Ariel Krasowski, que jugaba en Boca, y Jorge Siviero, que era un centrofoba que jugaba en Cobreloa de Chile. Entonces recuerdo que hicimos una comisión, 4 o 5 jugadores, y fuimos a la casa de uno de los del comandante, el capitán de navío de la Armada. Era un vicealmirante Márquez. Entonces llegamos a Punta del Este, en la casa de verano que él tenía, y nos pusimos a conversar con él. Y bueno, después que estuvimos tomando algo, nos tuvo toda la tarde hablando de fútbol y todas esas cosas, dice, bueno muchachos, bueno, yo ahora les voy a decir que no molesten más con lo de los autos, que no va a haber auto ni para De León ni para nadie de los que, dice, si yo fuera a una guerra me gustaría tener compañeros como ustedes que me defendieran, así. Pero en este caso no va a haber ningún auto, así que hasta acá llegamos y váyanse ahora, porque si no se van a quedar todos sin autos. Nos dijo, y no hubo caso, no conseguimos que les dieran el auto a De León, a Ariel Krasowski y a Jorge Siviero. Como no querían decir que solo era por eso de la camiseta, liquidaron a todos los que jugaban en el exterior. Também os automóveis da premiação foram obra de um acordo entre as ditaduras. Legítimos filhotes de Condor. Fueron unos Volkswagen Passat, último modelo, aire acondicionado, 4 puertas, todo, que en ese momento, aquí en Uruguay, salían $18.000 y en la fábrica Volkswagen en Brasil salían 3.500. Entonces trajimos 22, 23 autos, uno para cada jugador, para el cuerpo técnico, para todo el mundo. Lo que hicieron fue autorizar el ingreso libre de impuestos, y a su vez no lo podíamos vender por 5 años. Nosotros no sabíamos que había existido, yo qué sé, un plan Cóndor, un plan, no sé, nosotros no teníamos idea de esas cosas. O tiro do plebiscito já havia saído pela culatra da ditadura. No Mundialito, mesmo com o Uruguai campeão, mais uma vez o tiro pega a direção errada. Se em 1976 o defensor era utilizado como metáfora de resistência para encontros e protestos contidos, em 1980 o estádio explode o grito reprimido durante 7 anos de terror. É uma arma de dois caras, de 2 fios, porque por um lado o futebol, sobretudo o futebol profissional, tem sido manipulado pelas ditaduras militares ou por regimes como, por exemplo, Mussolini, que utilizou as vitórias do futebol italiano em benefício do regime dele, mas também, às vezes, funcionam pelo avesso. E esse foi o caso do Mundialito. O Mundialito feito, organizado pela ditadura militar uruguaia para promover uma forma de publicidade das virtudes do regime militar no Uruguai. Então, aqui se concertaram, aqui se congregaram, chegaram os campeões mundiais, de diversos campeonatos mundiais, para disputar o Mundialito, que era o Mundial dos Mundiais. E estava prevista a vitória uruguaia, obviamente, foi para isso que se fez. Mas, que surpresa, inesperada. No meio daquele reino do terror, do silêncio obrigatório, da mentira cotidiana, o Mundialito foi o espaço onde, por primeira vez, o povo uruguaio conseguiu reunir coragem para gritar como gritou na partida final: se va a acabar la dictadura militar. El Mundialito fue un gran éxito popular
pero fue un fracaso político absoluto para el régimen. Primero porque, contra todos los pronósticos, y particularmente de sus pronósticos, el plebiscito confirmó el no a la dictadura. Fue una derrota extraordinaria, un hito nacional que reafirmaba en condiciones muy adversas la identidade democrática del povo uruguaio. O futebol nem sempre é o vilão do filme, não? Às vezes também aqueles que pensam que podem manipulá-lo encontram que a resposta popular vai muito além do esperado, não? Como foi nesse caso. El mundialito que había sido, al que los militares se habían subido para mostrar al mundo, digamos, los éxitos del régimen, terminó siendo una instancia de confrontación. Primero, esto se puede ver cuando uno repasa la documentación de la Dirección Nacional de Inteligencia de la época, sobre todo después de la derrota del plebiscito, para ellos se prendió la luz roja de decir, bueno, esto puede llegar a ser muy duro. Y ellos transfirieron a muchos de sus agentes represores al estadio. En el estadio habían muchos agentes represores, lo que nosotros llamábamos los tiras. Y Uruguay ganó los 3 partidos, salió campeón, en la final triunfa sobre Brasil. Y en ese momento, yo recuerdo, todos los planteles estaban en el estadio. Y yo recuerdo que tuve una visión y dije, terminó la dictadura. Terminó la dictadura. Porque los militares, muy rígidos, habían incorporado la idea de que cuando estuviera por terminar el partido final, las bandas militares, las bandas de música militar, entraran y comenzaran a tocar algunos himnos clásicos. Eso era un desconocimiento absoluto de la mentalidad del futbolero, porque en un momento en donde Uruguay ganaba 2-1 en los últimos minutos y realmente estaba pasando mucha zozobra porque Brasil tenía un gran equipo, Falcao, Toninho Cerezo, Junior, Sócrates. Bueno, Uruguay estaba resistiendo. No hay nada peor para un hincha pasional que alguien empiece a distraer, tocando. Bueno, entonces empezaron a silbar. Cuando empezaron a silbar, algunos ya empezaron a entonar, se va a acabar la dictadura militar. Y los militares finalmente se fueron contra una parte por fuera del campo de juego, pero bajo la idea de que ni bien terminar el partido iban a ingresar en fila tocando el himno nacional. Y así ocurrió, pero ocurrió de manera trágica. Yo estaba en la Olímpica y entraron en fila, pero la gente entró a la cancha. Y entonces la gente los empujaba, les tiraba los trombones, la gente se ensañaba en medio del júbilo deportivo, gritando se va a acabar la dictadura militar. Y los militares no sabían qué hacer hasta que a algunos se le ocurrió retirada, y se retiraron. De que en la última partida, por primera vez, el pueblo uruguayo canta juntos contra la dictadura, se va a acabar la dictadura militar. ¿Tá? Esas cosas acontecen en el fútbol. Sempre de alguma maneira, às vezes segreda, às vezes invisível, é uma caixa de surpresas, tem uma capacidade de asombro muito grande. Esa imagen que todavía tengo tan vívida de la gente entrando en la cancha, desordenando las filas de las bandas, tirándole en muchos casos los instrumentos musicales, vivando desde la tribuna el se va a acabar la dictadura militar. Y los militares finalmente convocados a retiro, era la imagen de que el país ya comenzaba a ser otro y que después del no del 80 costaría todavía unos años, pero que la dictadura se iba. Lo que sí notábamos tremendamente era cuando se cantaba el himno. Hay una parte que dice, nuestro himno dice, tiranos temblad. Entonces esa parte era como que todo el estadio la gritaba, la cantaba con el doble de fuerza que lo que cantaba el resto del himno, ¿verdad? Que esas eran las cosas que que vos sentías que había un pueblo que estaba de pie, ¿viste? Que no quería, y fíjate
creo que ya habían infinidad de actos de resistencias pacíficos, como gritar en forma más contundente el Tiranos temblad del himno nacional, que como nadie podía decir nada porque era el himno nacional. Entonces, pero la gente gritaba cuando llegaba a esa parte. Y eso volvió a consolidarse esa noche. Cuando esa noche el pueblo jubiloso tomó Montevideo y tomó muchas ciudades del interior, el vínculo entre la política de oposición a la dictadura y la pasión, la emoción del fútbol volvieron a estar muy presentes. Y por supuesto, hubo detenidos. Y hubo muchos policías de inteligencia diseminados en el público, pero ya no podían controlar, particularmente no podían controlar una manifestación multitudinaria. A partir de entonces, los éxitos deportivos que vendrían en esos últimos 4 años de la dictadura, todos fueron instancias en donde la gente celebró el éxito deportivo, pero celebró también el fin de la dictadura. Hay muchas historias muy hermosas de la época del autoritarismo. Hay muchas historias y vidas hermosas que no se doblegaron, que cantaron el himno Tiranos temblad, que aprovecharon un partido de fútbol para decir se va a acabar la dictadura militar, o que iban a un tablado a aplaudir murgas, en el caso de Uruguay, que sutilmente hablaban de la resistencia. Entonces, bueno, eso es lo que hacen los pueblos, ¿no? El uruguayo tiene pocos motivos de pasión. La pasión no es un sentimiento muy generalizado en el Uruguay, para bien y para mal. El uruguayo es más racional que emocional. Pero hay 2 actividades en donde la pasión uruguaya se desata. Una es el fútbol y otra es la política. Y al final de la dictadura, por muchas razones muy obvias, esas 2 pasiones convergieron. El que dice que entre fútbol y política en el Mundialito no hubo nada, o no sabe nada, o sabe mucho, y no lo dice. Por supuesto que hubo, y por supuesto de que la dictadura tuvo en el Mundialito un nuevo tiro por la culata en un momento crucial. Que é muito difícil essa tarefa assim da recuperação da memória dos anos de chumbo, anos de terror, anos de medo, de muito medo, que depois cobraram preço altíssimo de silêncio. E esse silêncio é, a sua vez, o preço da impunidade do poder, que calando consegue repetir a história. Porque se você não aprende do que aconteceu, vai estar condenado a repeti-lo, né? E aí está o problema do medo, como os donos do poder militar naqueles anos conseguiram, isso tem que ser reconhecido, conseguiram impor uma cultura do medo, a ideia de que a denúncia do que acontecia ou a memória do que aconteceu é uma invitação para retornar ao passado, para que o passado volte, que só calando se evita esse retorno aos tempos duros, aos tempos ruins, a essa longa noite dos nossos países. Quando isso é uma infame mentira, porque na verdade é só encarando as coisas como foram e recuperando a memória que você pode evitar a repetição da história. Quer dizer, a impunidade estimula o delinquente, seja um delinquente militar, seja civil, seja individual, seja coletivo. A impunidade é o motor, é o estímulo maior para a repetição dos crimes. El autoritarismo tiene muchas caras y esas caras afectaron a toda la población. Entonces,
Creo que la memoria es un derecho, para empezar. Es un derecho de cada persona a decir lo que vive, lo que vivió, y por lo tanto a estar en una sociedad donde no hayan unos que tienen más derechos que otros. Y por lo tanto, si los militares cometieron actos criminales, tienen que ser juzgados. Y es así de simple, nada más. Eu acho que a recuperação da memória é um passo imprescindível para ajudar a mudança da realidade. Porque só se lembrando é que seremos capazes, nós lembrando do que aconteceu, e que seremos capazes de evitar que aconteça novamente. O nascimento de uma nova realidade implica um reconhecimento da realidade que foi. Senão, vamos estar condenados à repetição da história. O Uruguai está em paz novamente, vivendo sua vocação de lugar civilizado, quase pacato, presente em cada esquina. A vocação igualitarista de uma sociedade cuja ideia fundadora é de um país de ricos menos ricos e pobres menos pobres. O presente de paz, a retomada de uma vocação, é um trabalho diário de cuidar da memória, das memórias do chumbo, para que nunca mais o curso natural de uma nação nascida para a democracia em plenitude se perca.